Un estruendoso golpe metálico resonó en el refugio cuando el pitbull gris y blanco se lanzó frenéticamente contra la puerta de la jaula. El animal acababa de atacar a un oficial de control animal y la orden inmediata de eutanasia había sido dictada. En ese preciso instante, Francisco, un hombre que había vivido en aislamiento durante 15 años y que nunca detenía su camioneta por ninguna razón, súbitamente apagó el motor. Bajó de su vehículo ignorando los gritos del oficial y simplemente se quedó mirando al perro con el rostro pálido. No estaba viendo solo un animal aterrorizado, estaba reconociendo una señal que había visto solamente una vez antes, justo antes de que la bomba detonara en Afganistán. El silencio en la cabaña de Francisco era más que una simple ausencia de ruido. Era una presencia física. El sonido de 15 años transcurriendo un día deliberado y solitario a la vez. Las únicas cosas que lo interrumpían eran el silbido de la estufa de leña en invierno y el ronroneo grave del motor de su vieja camioneta, un evento que ocurría solamente 4 veces al año. Hoy era uno de esos días. Francisco permanecía junto a la única ventana de la cabaña, observando el sol coronar los picos dentados de la Sierra Madre Oriental. Era un hombre de unos 55 años, alto y tallado en una tela delgada y trabajadora que se había rehusado a ablandarse con la edad. Su cabello castaño, lo suficientemente largo para rozar su cuello, estaba fuertemente salpicado de gris en las sienes. Una barba densa y ligeramente descuidada, junto con un bigote, cubrían un rostro que parecía tallado en pino envejecido, marcado con líneas de dificultad. Pero sus ojos, cuando se molestaban en mirar a alguien, no contenían crueldad alguna. Se puso las botas, el cuero agrietado y oscurecido por el uso. Pasó una mano por su cabello, se acomodó una gorra desgastada en la cabeza y se puso su vieja chaqueta de cuero café. La dejó abierta revelando la camisa a cuadros rojos y azul marino debajo. No revisó ninguna lista. Después de 15 años, la lista era una cicatriz en su memoria: harina, sal, café, queroseno y combustible para la camioneta. Cualquier otra cosa era un lujo, y el lujo era una complicación. Había llegado a estas montañas en 2005 buscando una altitud lo suficientemente elevada para escapar del hombre que había sido. Dejó el mundo abajo y a cambio el mundo había aceptado dejarlo en paz. Su camioneta, un modelo antiguo de los años 90, protestó contra el aire frío de la mañana con un gemido, pero el motor arrancó. Francisco retrocedió por el camino de grava, sus movimientos precisos y económicos. El descenso por la montaña era hermoso, un camino sinuoso a través de álamos y pinos que se abría hacia la vasta meseta del desierto alto. Francisco no veía nada de eso. Solo veía el camino, sus manos descansando ligeramente sobre el volante, su mirada distante. Condujo hacia las afueras de San Miguel, un pueblo que prosperaba con arte, turismo e historia, nada de lo cual le importaba. Programaba sus viajes para evitar multitudes. Un martes por la mañana, fuera de temporada, era usualmente seguro. Su destino era una vieja tienda de forraje y suministros en las orillas del pueblo, un lugar que olía a polvo y fertilizante y que no hacía preguntas. Para llegar allí, tenía que pasar frente al refugio de animales del condado. Era su parte menos favorita del trayecto. Odiaba ese lugar. Era una caja de concreto de finales. Nunca lo miraba directamente. Siempre fijaba su mirada en el lado opuesto del camino, en la maleza que se extendía hasta el horizonte, y conducía un poco más rápido. Hoy no pudo hacerlo. El sonido lo golpeó primero, atravesando sus ventanas cerradas. No era el lloriqueo triste habitual. Era un sonido crudo y percusivo de ladridos frenéticos, puntuado por un golpe pesado y rítmico. Era el sonido de un cuerpo,
un cuerpo grande, arrojándose contra el metal. Luego vino el grito agudo de dolor de un hombre. Contra cada instinto que había construido durante 15 años, Francisco redujo la velocidad de la camioneta. Se detuvo en el arcén de grava a 50 metros de la puerta de malla ciclónica del refugio. Vio a dos hombres. Uno con uniforme del condado retrocedía tambaleándose de una jaula de transporte en el costado de una camioneta. Este era Diego, un oficial de control animal, y se sujetaba el antebrazo con el rostro pálido de shock y enojo. La sangre se filtraba a través de la gruesa lona de su manga. El otro hombre, mayor y con la mirada cansada de quien ha visto demasiado, era Javier, el director del refugio. «Diego, estás bien, eso es todo, Javier, ya terminó». La voz de Diego estaba tensa por el dolor. «Esa cosa está rabiosa. Quiero que sea sacrificada ahora. No la voy a meter en las jaulas. No puedes obligarme». La mirada de Francisco se desplazó de los hombres hacia la jaula de transporte. La fuente del caos era una mancha borrosa de pelaje gris y blanco. Un pitbull grande que se sacudía dentro de la jaula con una violencia aterradora y sin sentido. Se lanzaba, golpeaba la puerta metálica con un golpe nauseabundo, giraba y se lanzaba de nuevo. No estaba atacando, estaba tratando de salir, tratando de escapar de una prisión invisible. La mano de Francisco, que había estado descansando sobre la palanca de cambios, se apretó. «Date la vuelta», dijo la voz en su cabeza, la voz que lo había mantenido a salvo durante 15 años. «No es tu problema, no es tu mundo. Aléjate». Esto era exactamente aquello de lo que había dejado el mundo para escapar: el caos, el dolor, la responsabilidad. Puso la camioneta en marcha y su pie se movió hacia el acelerador. Giró físicamente la cabeza, listo para reincorporarse al camino. Iría a la tienda, conseguiría sus suministros y estaría de vuelta en su montaña antes del mediodía. Echó un último vistazo en su espejo lateral y se quedó paralizado. Su pie se despegó del pedal. La camioneta quedó al ralentí. Había algo mal con la postura del perro. Era un manejador. Conocía a los perros. Había vivido, respirado y dormido con perros durante 2 décadas de su vida. Esto no era solo rabia. Apagó el motor. El silencio repentino de la cabina resonó en sus oídos. Salió. Se quedó parado junto a su camioneta ignorando los gritos de Diego. Observó al perro y su sangre se heló. Los ojos del perro no estaban entrecerrados en agresión, estaban muy abiertos. Las pupilas dilatadas mostraban el blanco alrededor. Sus orejas no estaban hacia adelante, no estaban desafiando, estaban pegadas planas contra su cráneo, tan planas que casi desaparecían en el pelaje de su cuello. Su cuerpo estaba temblando, no de ira, sino de un terror profundo y vibrante, pero era la cabeza lo que detuvo el corazón de Francisco. El perro no estaba enfocado en los hombres. No estaba enfocado en la puerta de la jaula que estaba golpeando entre lanzamientos. Su cabeza se sacudía hacia arriba con el hocico apuntando al cielo, escaneando la línea del techo del refugio, escaneando el horizonte azul vacío, como si la amenaza no estuviera frente a él, sino que viniera desde arriba. «Está escaneando», susurró Francisco, las palabras perdidas en el viento. «Está buscando la posición elevada». El olor a diésel y polvo caliente llenó sus fosas nasales. La brillante mañana de Nuevo León se disolvió. Era 2005. El calor era un peso físico. Estaba en Kandahar, el aire espeso con tierra pulverizada. Caminaba en punta, a 6 metros detrás de Max, su compañero canino, su otra mitad. Max, un magnífico pastor alemán negro y canela, había estado trabajando la línea de olor durante casi 1 kilómetro. De repente Max se detuvo. No ladró, no gruñó, se congeló. Sus ojos se abrieron, sus orejas se aplanaron y su cabeza,
Su cabeza se sacudió hacia arriba, escaneando los techos del complejo de ladrillos de barro al que se aproximaban. Francisco había agarrado su radio. Max está alertando. Amenaza alta. Está escaneando los techos. Un clic agudo resonó desde un altavoz cercano, seguido por el silbido de un mortero entrante. El mundo explotó. Francisco permanecía junto a su camioneta, con el sonido de Diego gritando como un zumbido distante. Estaba temblando, no podía respirar. No estaba viendo una jaula de transporte, estaba viendo una pared de ladrillos de barro. No estaba viendo un pitbull gris y blanco, estaba viendo a Max congelado en ese último momento de terrible certeza. El perro en la jaula se lanzó de nuevo y su grito agudo de terror no era un ladrido. Era un sonido de trauma profundo. Era la respuesta especializada de estrés postraumático de un perro entrenado para el combate. Un perro que había aprendido que las amenazas venían desde arriba. «No es tu problema», se dijo Francisco a sí mismo con voz ronca. Pero era una mentira. La memoria lo había anclado. El fantasma de Max en esa jaula no lo dejaría irse. Diego todavía estaba gritando. «Trae la vara, lo vamos a sacrificar aquí mismo». Las piernas de Francisco se sentían como plomo, pero se movió. Dio un paso pesado, no de regreso hacia la montaña, sino hacia Javier. «Esperen», dijo Francisco. Era la primera palabra que había hablado a un extraño en más de un año, y el sonido de su propia voz fue tan impactante como la escena frente a él. La palabra quedó suspendida en el aire, delgada y áspera por el desuso. Diego se congeló con la mano a medio camino hacia una vara de captura apoyada contra la pared del refugio. Javier, el director del refugio, giró su completa atención hacia el extraño. Conocía a este hombre. Todos en el pueblo lo conocían. Francisco, el hombre de la montaña, el recluso que compraba sus suministros al por mayor y no hablaba con nadie. En 5 años como director, Javier nunca lo había escuchado hablar. Francisco dio un paso lento hacia adelante, sus viejas botas de trabajo silenciosas sobre la grava. Vestía el uniforme que Javier siempre le veía. Jeans azules desteñidos, una chaqueta de cuero café desgastada sobre una camisa a cuadros y una gorra calada. Se veía delgado, saludable y profundamente cansado. «¿Puedo ayudarlo?», preguntó Javier con su voz asumiendo la calma profesional que había perfeccionado como capitán de policía. La mirada de Francisco no estaba en Javier, sino en la jaula de transporte. El pastor dentro había pausado su asalto, sus flancos agitados, el pecho cubierto de baba y espuma. «El perro», dijo Francisco con voz ronca y baja. «¿De dónde vino?». «Entrega del dueño esta mañana», dijo Javier, colocándose entre Francisco y el agitado Diego. Dijo que era vicioso. Parece que tenía razón. Acaba de dejar fuera de servicio a uno de mis mejores oficiales. Diego, sujetándose el brazo sangrante, escupió en la grava. «Vicioso, esa cosa es una amenaza, Javier». Trató de arrancarme el brazo. «Necesita ser sacrificado antes de que lastime a alguien más. Quiero que se haga ahora». Francisco ignoró completamente a Diego con sus ojos fijos en la jaula. Vio el terror, vio la manera en que las patas del perro estaban sangrando por arañar el metal, vio el fantasma de Max. «No es vicioso», declaró Francisco. «No era una opinión, era un diagnóstico. Está aterrorizado». Javier dejó escapar un largo suspiro cansado. Había escuchado esto antes de voluntarios bien intencionados, que veían potencial en cada causa perdida. Aterrorizado, vicioso, a menudo se ve igual desde este lado de las barras. «He estado haciendo esto durante 20 años, primero en la fuerza, ahora aquí. Conozco la mirada. Ese perro», hizo un gesto hacia la jaula, «está más allá de salvación. Está demasiado lejos. Es una responsabilidad que no podemos permitirnos y un peligro para mi personal.
Lo más amable que podemos hacer ahora es sacrificarlo humanamente. Un pesado silencio se asentó. Francisco miró del perro a Javier, luego de vuelta al perro. Vio la finalidad en los ojos de Javier, el enojo en los de Diego y el pánico en los de Lobo. Sintió el viejo peso familiar del fracaso presionando sobre él. El mismo peso que lo había aplastado en 2005. Había fallado a Max. Había huido del mundo y ahora la primera vez que dejaba de correr, le decían que se alejara de esto también. «Déjenme intentar», dijo Francisco con las palabras saliendo antes de que pudiera detenerlas. Diego soltó una risa corta e incrédula. «¿Intentar qué? ¿Que te maten? Ese pastor te arrancará la garganta, viejo». Javier simplemente se veía confundido. La situación había pasado de una emergencia estándar a algo extraño. «Señor Francisco, ¿no es así? ¿Intentar qué exactamente? ¿Qué hace usted?» La mandíbula de Francisco se tensó. No había dicho las palabras en voz alta a otra persona desde que había enterrado su uniforme. La admisión se sentía como desgarrar la cicatriz. «Fui manejador», dijo con voz aún más baja. «Canino». Las dos letras cambiaron el aire. La burla de Diego murió. Javier, el expolicía, de repente vio al extraño bajo una nueva luz. Vio la manera en que Francisco permanecía de pie, no agresivamente pero perfectamente equilibrado. Vio la autoridad tranquila que había estado allí todo el tiempo, escondida bajo la barba y el aislamiento. «Canino», repitió Javier saboreando la palabra. Tomó una decisión. «Diego, ve a la clínica. Haz que te suturen ese brazo». Es una orden. Pero Javier, el perro. «Yo me encargaré del perro. Ve». La voz de Javier tenía el acero de un hombre acostumbrado a ser obedecido. Diego, fulminando a Francisco con la mirada, finalmente se dio la vuelta y se dirigió con paso firme hacia su camioneta, presumiblemente para conducirse a la clínica de urgencias. Javier se volvió hacia Francisco. «Tiene razón en una cosa. Es un riesgo que no puedo tomar. No puedo dejarlo entrar en esa jaula. Mi seguro, mi junta del condado, me cerrarían». Francisco asintió. «No necesito entrar. Todavía está en la unidad de transporte. Solo déjalo ahí. Solo dame espacio. Y tienen un banquillo. Un simple banquillo de madera». Dentro de la pequeña oficina frontal del refugio, Meredith, la nueva técnica veterinaria, había estado observando todo el drama a través de las persianas. Tenía la mano sobre la boca, horrorizada por la lesión de Diego y la pura violencia del perro. Temía lo que vendría después, la aguja y la caminata tranquila y pesada hacia el congelador. Ahora observaba completamente desconcertada mientras su jefe Javier iba al cobertizo de suministros y recuperaba un viejo banquillo de ordeña de 3 patas. Observó mientras Francisco tomaba el banquillo y caminaba con calma hacia un punto en la grava a unos 3 metros de la jaula de transporte en la camioneta. No enfrentó al perro. Se sentó posicionándose de manera que estuviera parcialmente girado, ofreciendo su costado, no una postura directa de confrontación. El perro, que había estado tranquilo observando el intercambio, renovó su pánico al ver a este nuevo humano instalarse. Comenzó a ladrar, un sonido profundo y explosivo de terror que parecía sacudir la camioneta. Se lanzó contra las barras golpeando el metal con un ruido pesado y sólido. Franklin no se inmutó. No miró. Del profundo bolsillo interior de su chaqueta de cuero, Francisco sacó un libro de bolsillo muy viejo y con las esquinas dobladas. La portada faltaba, las páginas estaban amarillentas. Lo abrió en una página marcada y comenzó a leer, o al menos aparentó leer. Sus ojos estaban en la página, pero todo su ser, cada nervio, estaba sintonizado con el animal a 3 metros de distancia. Era una isla de absoluta calma en el centro de la tormenta.
Dentro de la oficina, Meredith se volvió hacia Javier. ¿Qué está haciendo? Ese perro se va a dar un ataque cardíaco. Lo está ignorando. No, dijo Javier con los ojos entrecerrados en intensa observación. No lo está ignorando, lo está sobreviviendo. Mira. El ritmo frenético del pastor comenzó a romperse. Se lanzaba, ladraba y golpeaba contra el metal, y se encontraba con nada. Sin gritos, sin vara repiqueteante, sin amenaza. Solo el olor de un hombre tranquilo y el susurro del viento. Se lanzó de nuevo, ladró, se detuvo. Miró fijamente al hombre. El hombre pasó una página. El perro dejó escapar un ruido frustrado y confundido, mitad ladrido, mitad gemido. Estaba siendo recibido con un lenguaje que no entendía, neutralidad absoluta. Los ladridos furiosos disminuyeron hasta convertirse en un gruñido bajo y retumbante. El perro todavía estaba enrollado, un resorte de terror, pero el pánico ciego estaba desapareciendo. Francisco, sin levantar la vista, lentamente pasó otra página. El gruñido se detuvo. El pastor estaba jadeando ahora, sus costados mojados, su lengua colgando. Estaba exhausto. Se deslizó hasta quedar tumbado sobre su vientre, pero su cabeza todavía estaba levantada, las orejas girando, los ojos fijos en el extraño hombre tranquilo. La confusión había reemplazado al terror. Este humano estaba rompiendo todas las reglas. No era una amenaza, no era un consuelo, simplemente estaba allí. La respiración rápida y superficial del perro comenzó a profundizarse. Estaba cambiando del puro pánico de lucha o huida a una observación tensa y exhausta. Francisco se quedó allí sentado durante una hora. El sol subió más alto calentando la grava. Pasó 3 páginas más. Los únicos sonidos eran la carretera distante y el ocasional tintineo de una placa del edificio principal de las jaulas. Finalmente, Francisco lentamente cerró su libro. Lo colocó cuidadosamente de vuelta en su bolsillo. Se puso de pie con sus movimientos sin prisa. El perro instantáneamente se tensó, poniéndose de pie de un salto con un gruñido bajo, comenzando profundo en su pecho. Francisco no lo miró. Recogió el banquillo con su espalda todavía mayormente hacia el animal y caminó de regreso hacia la oficina. Se detuvo frente a Javier, quien había salido para recibirlo. «Eso fue algo», dijo Javier, sin estar seguro de qué más decir. «¿Y ahora qué?» Francisco miró más allá de él hacia las montañas que eran su refugio. «Volveré mañana». Caminó hacia su camioneta, subió y arrancó el motor. Se alejó dejando a Javier y Meredith mirándolo fijamente. Y en la jaula de transporte, Lobo, el pastor gris y blanco, se acostó en el primer silencio verdadero y pesado que había conocido en días. Sus ojos nunca dejaron el lugar donde el hombre silencioso había estado. Regresó a la mañana siguiente justo cuando el sol despejaba las montañas. La vieja camioneta se estacionó en el mismo lugar. Javier, bebiendo café junto a la puerta de la oficina, dio un solo y breve asentimiento. Francisco asintió de vuelta. El reconocimiento era toda la conversación que necesitaban. Javier había sacado al pastor gris del transporte y lo había metido en un patio de jaula de concreto, seguro en el ala de cuarentena. Estaba aislado, dándole espacio al perro mientras aseguraba la seguridad del personal. El banquillo de 3 patas estaba esperando a Francisco justo junto a la entrada del ala. Francisco lo recogió y caminó hacia el patio. Lobo ya era una tormenta de ruido en el momento en que había visto la camioneta. Los ladridos profundos y percusivos habían comenzado. Se estaba lanzando contra la puerta de malla ciclónica con los dientes descubiertos, el sonido del desesperado traqueteo y golpe de metal contra metal. Francisco hizo exactamente lo que había hecho el día anterior. Colocó el banquillo a 3 metros de distancia, se sentó, giró su cuerpo parcialmente hacia un lado y abrió su libro. Leyó, o aparentó leer.
Siguió las líneas en la página, pero sus sentidos estaban enfocados completamente en el animal. Los ladridos frenéticos continuaron durante 20 minutos. Luego, como antes, vaciló. El ritmo se rompió. El perro estaba siendo recibido con una calma exasperante e incomprensible. Los ladridos disminuyeron hasta convertirse en gruñidos bajos de pecho retumbante. Lobo retrocedió de la puerta con las patas sangrando ligeramente sobre el concreto. Se retiró a la esquina lejana, se acostó, pero mantuvo la cabeza levantada con los ojos fijos en el hombre silencioso. Francisco pasó una página. Esta era su nueva rutina. Se mantuvo durante 2 días más. Francisco llegaba. Lobo explotaba en un espectáculo de terror y furia defensiva. Francisco se sentaba. La furia se agotaría a sí misma, consumiéndose contra la quietud profunda del hombre. Luego, el silencio, pesado y tenso, se extendería durante horas, y luego Francisco se iría. En el tercer día de este ritual, un viernes, algo cambió. La explosión inicial del lobo fue más corta. Duró solo 5 minutos. Cuando el perro se retiró a su esquina, se acostó y puso su cabeza sobre sus patas, aunque cada músculo en su cuerpo permanecía enrollado, listo para saltar. Francisco lo observó desde el rabillo del ojo. Sintió el cambio. El perro ya no estaba solo en pánico, estaba frustrado. Estaba esperando el siguiente paso, la amenaza que siempre eventualmente llegaba. Francisco lentamente cerró su libro y lo colocó en la grava al lado del banquillo. Miró al perro, no directamente a los ojos. Eso era un desafío, sino a sus orejas. Había pasado los últimos 3 días reviviendo Kandahar, reviviendo a Max. Recordaba el lenguaje que habían compartido, un mundo privado construido sobre comandos en alemán y sutiles cambios de peso. Un lenguaje de confianza. No lo había hablado en 15 años. Su garganta se sentía espesa, oxidada. «Sitz», dijo. La palabra era un murmullo bajo y áspero, apenas más fuerte que el viento. La cabeza del lobo se levantó de golpe. Sus orejas, que habían estado pegadas hacia atrás por el miedo instantáneamente, se dispararon hacia adelante, girando como antenas parabólicas, tratando de triangular el sonido. No se sentó. Se puso de pie de un salto confundido. Conocía esa palabra. Estaba enterrada profundamente bajo el trauma, pero estaba allí. Francisco mantuvo su voz baja, rítmica, casi como una oración, usando los tonos de elogio tranquilo, no de comando agudo. «Sitz, guter Junge, siéntate, buen chico». El cuerpo entero del lobo era una pregunta. Retrocedió, chocó contra la pared y dejó escapar un solo ladrido confundido. «Platz», murmuró Francisco con la palabra doliendo en su pecho. «Abajo». Recordaba decírselo a Max en el vientre de un avión de transporte, la vibración del piso, el cuerpo cálido de Max como una presencia sólida contra su pierna. «Bleib», susurró Francisco. Quieto. No estaba comandando a este perro. Estaba comulgando con un fantasma. Estaba hablando al soldado que sabía, estaba atrapado dentro de ese animal aterrorizado. Lobo caminaba de un lado a otro gimiendo, los sonidos de su trauma luchando con la memoria muscular de su entrenamiento. Desde la oficina, Meredith observaba con una taza de café enfriándose en sus manos. Había visto la extraña rutina de Francisco, pero hoy escuchó las palabras. Vio la reacción eléctrica inmediata del perro. Tomó una decisión. Agarró una segunda taza, la llenó y salió. Francisco escuchó su acercamiento sobre la grava y todo su cuerpo se tensó. Odiaba las intrusiones. Estaba en un espacio delicado y frágil, y esta era una interrupción que no necesitaba. «Señor Francisco», no se dio la vuelta. «Señorita». Meredith se detuvo a unos metros de distancia. «Le traje café. Hace frío aquí afuera y no se ha movido en horas».
Él se volvió lentamente. Vio a la joven, su rostro abierto y amable, sus ojos llenos de una preocupación que no era lástima. Vaciló, luego tomó la taza. «Gracias, lo escuché», dijo ella asintiendo hacia la jaula. «El alemán. Creo que tiene razón sobre él. Creo que sé por qué tiene razón». Francisco la miró con las cejas fruncidas. «Fue entregado», dijo Meredith bajando la voz, «hace 5 días. El hombre que lo trajo era horrible, irrumpió arrastrando al perro con una cadena de ahorque y dijo que estaba roto e incontrolable. Dijo que si no lo aceptábamos, lo iba a disparar. No tuvimos opción». Tomó aliento. El hombre estaba enojado. Arrojó una funda plástica de papeles al escritorio y dijo que era basura inútil. «Yo soy la coordinadora de ingreso. Archivo los papeles». Meredith metió la mano en el bolsillo de su uniforme médico. Sacó una funda plástica transparente doblada. Escaneé el microchip. Estaba restringido, registrado a un contratista de seguridad privado. Pero estos papeles, estos eran sus documentos de baja. Se los entregó a Francisco con las manos usualmente tan firmes, teniendo un ligero temblor. Tomó los papeles. A través del plástico vio el emblema del Departamento de Defensa, vio un formulario médico canino, vio el certificado de baja, identificación canina, nombre lobo, estado, perro de trabajo militar, canino multiuso, dado de baja en 2023. Era un soldado, susurró Meredith con lágrimas brotando en sus ojos. Sirvió y fue adoptado por ese hombre que hizo esto. Diego, el oficial que fue mordido, rastreó las placas del hombre. Tiene un historial de cargos por negligencia animal. Le pegó a ese perro, Francisco. Le pegó a un héroe. Francisco miró los papeles fijamente con una ira lenta y fría, comenzando a reemplazar el dolor en su pecho. Había visto esto antes. Los perros de trabajo militar eran héroes en el campo, pero si desarrollaban estrés postraumático, si fracasaban, a veces eran descartados, pasados de mano en mano hasta que se rompían. Miró al lobo, que los observaba desde la esquina todavía temblando. No era solo un perro, no era solo un reflejo de Max. Era uno de los suyos. El sentimiento de una conexión desvanecida, de una responsabilidad de la que no podía huir, se asentó sobre él como un peso físico. No estaba solo salvando a un perro, estaba salvando a un veterano compañero. Le devolvió la taza a Meredith. «Gracias, señorita, por el café y por esto». Se dio la vuelta y caminó hacia su camioneta. Meredith pensó que se iba, sus hombros rígidos, una señal de derrota, pero no abrió la puerta del conductor. Abrió la del lado del pasajero. De una pequeña hielera en el piso, sacó un paquete envuelto en papel aluminio. Caminó de regreso al patio. Lobo se tensó, esperando una amenaza. Francisco se arrodilló ignorando la suciedad en el concreto. No arrojó la comida, no trató de forzarla. Habló en un tono bajo y calmado. «Guter Junge, das ist für dich, buen chico, esto es para ti». Deslizó el pequeño paquete que contenía hígado seco de alto valor que él mismo preparaba justo dentro de la puerta. Se quedó allí, sentado, una ofrenda silenciosa. Luego retrocedió. Recogió su banquillo, caminó de regreso a su lugar y abrió su libro. Le dio al perro la dignidad de la distancia. Lobo miró fijamente el paquete, miró fijamente a Francisco. Volvió a mirar el paquete con su nariz negra temblando. Claramente estaba hambriento, pero el miedo era más fuerte. Caminó de un lado a otro gimiendo, mirando la comida, luego al hombre. El enfrentamiento duró 2 horas. Finalmente el sol comenzó a ocultarse detrás del techo del refugio. Era hora. Francisco cerró su libro, se puso de pie, puso el banquillo junto a la pared y caminó hacia su camioneta sin mirar atrás. A la mañana siguiente, cuando Francisco llegó, lo primero que hizo fue mirar el patio.
El paquete de papel aluminio había desaparecido. En su lugar había pequeños pedazos desgarrados lamidos hasta quedar limpios. Francisco asintió una vez. Caminó al edificio de almacenamiento, recuperó su banquillo y se sentó. Sacó su libro del bolsillo y de su otro bolsillo sacó un nuevo paquete de papel aluminio, colocándolo en el suelo junto a él, esperando. Durante 5 días, la nueva rutina se mantuvo. Era una paz frágil, construida sobre silencio y golosinas de hígado. Francisco llegaba justo después del amanecer. Lobo estaría esperando, ya no explotando en pánico, sino de pie tenso al fondo de su patio, emitiendo un gemido bajo y ansioso que vibraba con trauma no expresado. Francisco colocaba su banquillo. Lo había movido, estaba más cerca ahora, tal vez a 2 metros de la puerta, y había agregado un nuevo paso crucial. Se sentaba con el libro en la mano y lentamente a lo largo de 1 hora extendía su mano izquierda y la apoyaba con la palma hacia afuera contra la malla ciclónica. No miraba al perro. Solo ofrecía su olor, una presencia estacionaria y no amenazante. La reacción del lobo era una guerra consigo mismo. Caminaba de un lado a otro, olfateaba y dejaba escapar ladridos cortos y frustrados, como si estuviera furioso por su propia incapacidad de ahuyentar a este hombre tranquilo. Pero cada día su curiosidad ganaba. Se acercaba arrastrándose con el vientre bajo al suelo hasta que estaba justo al otro lado de la cerca. Olfateaba el aire cerca de la mano de Francisco con su nariz negra temblando antes de que su propio miedo lo enviara corriendo de vuelta a la esquina. Francisco nunca se movía. Solo se sentaba con su mano en el alambre, una estatua viviente de paciencia. Meredith observaba este ballet lento y doloroso cada mañana desde la ventana de la oficina, con su corazón atrapado entre la esperanza y la desesperación. Había visto a Francisco deslizar el paquete de papel aluminio de la mañana debajo de la puerta y había visto a Lobo esperar solo 10 minutos, no 2 horas, antes de agarrarlo cuando pensaba que Francisco estaba leyendo. Era progreso. Era lento y agonizante, pero era real. En la mañana del 6.º día, la paz fue rota. El sonido de una camioneta entrando al estacionamiento de grava hizo que Francisco levantara la vista. No era el sedán tranquilo de Javier. El crujido de las llantas era pesado y agresivo. Un vehículo del condado con su logo marcado en la puerta se detuvo bruscamente. Diego salió. Vestía su uniforme, pero su brazo estaba envuelto en un pesado vendaje blanco. La mano que emergía estaba hinchada y azul. Sostenía una tablilla con sujetapapeles en su mano buena, apretándola contra su pecho como un escudo. Su rostro estaba pálido, sus ojos oscuros con una mezcla de ira y un miedo profundo e inquietante. En el momento en que Lobo lo vio, los últimos 5 días fueron borrados. El perro se lanzó en una explosión furiosa y desesperada de gris y blanco. Golpeó la puerta con un traqueteo ensordecedor, sus dientes descubiertos gruñendo y chasqueando hacia el hombre que era la fuente de su dolor tanto pasado como presente. Diego se encogió, un tirón agudo e involuntario hacia atrás que ese reflejo de miedo pareció alimentar su ira. «¡Ven!», gritó. No a Francisco, sino al mundo en general. «Todavía es un monstruo. Se los dije, Javier, se los dije». Javier emergió de la oficina con el rostro sombrío. Claramente había estado esperando esto. «Diego, cálmate, lo estás agitando. Yo lo estoy agitando». La voz de Diego se quebró. Sostuvo en alto la tablilla. «Esto es oficial, Javier. El reporte está archivado. Incidente de agresión nivel 4, obligatorio. Nuestra aseguradora recibió el reporte ayer». Clavó un dedo hacia el perro gruñendo. «Están amenazando con cancelar todo el contrato del condado, no solo el refugio. Todo el condado, todo por culpa de eso». Javier se veía atrapado.
Diego, estamos progresando. Este hombre, Francisco, es un manejador veterano. El perro es un experto de trabajo militar. No me importa si fue un general de 4 estrellas, gritó David con los ojos muy abiertos. Es una responsabilidad. La Junta del Condado está de acuerdo. Sostuvieron una votación de emergencia. Empujó la tablilla contra el pecho de Javier. Tienen 7 días. Es la orden. Francisco se había puesto de pie. Las patas del banquillo hicieron un suave sonido raspante sobre la grava, un sonido que cortó el aire tenso. Lobo, al escuchar moverse a su protector, cayó en silencio aunque su cuerpo todavía estaba enrollado, temblando. 7 días, ¿para qué? La voz de Francisco era baja y transportaba. Diego se volvió hacia él con su mirada recorriendo a Francisco con desprecio. 7 días hasta que sea sacrificado. Es la ley. Eutanasia por comportamiento, y yo seré quien firme el papel. Es mi derecho como víctima. Sonrió, una expresión delgada y amarga que no contenía victoria, solo dolor. Golpeó la tablilla contra el pecho de Javier. Mi turno comienza el próximo lunes. Espero que esté hecho. Se dio la vuelta, subió a su camioneta y se alejó dejando una nube de polvo. Javier miró el papel con los hombros caídos. Francisco estaba mirando la jaula. Lobo se había retirado a la esquina, su carga fallida dejándolo jadeante y derrotado. El peso de 15 años de Kandahar, de cada fracaso, cayó sobre Francisco. Un temporizador, una fecha límite de 7 días, una vida de la que era responsable deslizándose entre sus dedos. Había huido de esto y lo había encontrado de todas formas. «Javier», dijo Meredith saliendo de la oficina con el rostro pálido, «no puede hacer eso, ¿verdad?» «Acaba de hacerlo», dijo Javier con voz plana. Miró a Francisco. «Tiene razón. El condado controla los fondos. Mis manos están atadas. Es una orden legal. 7 días. 7 días», dijo Francisco con voz hueca. «No es suficiente tiempo. No es suficiente tiempo para curarlo». «Espere». Meredith dio un paso adelante con sus propios ojos, escaneando el documento oficial en la mano de Javier. Señaló una subsección. «Francisco, escúcheme. Javier, mire, no es solo una sentencia de muerte». Tomó el papel. «La meta no es curarlo. Eso es imposible». Leí la letra pequeña. Miró a Francisco directamente a los ojos con su voz de repente fuerte. «La orden es para eutanasia, a menos que pueda ser considerado manejable para transferencia. No tenemos que hacerlo una mascota, solo tenemos que probar que puede ser controlado». Francisco agudizó la mirada. «¿Controlado?» «Sí», dijo Meredith con una nueva energía frenética en su voz. «Tiene que aceptar un bozal de manera confiable y tiene que caminar con correa sin lanzarse desde este patio hasta un vehículo de transporte. Ese es el vacío legal. Si podemos filmar eso, si podemos documentar que es manejable, legalmente puedo transferirlo a un santuario especializado en perros de trabajo militar en Colorado». Javier levantó la vista con una chispa de su antigua mente de capitán encendiéndose. «El que está fuera de Boulder. He oído de él. Tienen especialistas». «Exactamente», dijo Meredith. «Es una probabilidad remota. Ni siquiera nos deja acercarnos a la puerta con un tazón». Francisco miró a Lobo. La meta imposible y abstracta de curación se desvaneció. En su lugar había una misión concreta y tangible. Bozal, correa, caminata. Esto lo entendía. Esto era un perfil de misión. Más tarde esa tarde el refugio estaba tranquilo. Francisco no se había ido. Estaba sentado en su banquillo, pero su intensidad era diferente. Ya no estaba solo esperando, estaba planeando. Dentro de la oficina, Meredith estaba caminando de un lado a otro. «Simplemente no entiendo a Diego. ¿Cómo puede ser tan cruel? Odia a ese perro.
Javier estaba en su escritorio mirando la pared, con su rostro un mapa de agotamiento. No odia al perro, Meredith. Está aterrorizado y tiene derecho a estarlo. Meredith dejó de caminar. ¿Qué quieres decir? Hace unos 5 años, dijo Javier con voz baja, antes de que yo fuera director, Diego era el oficial principal en un rescate. Un pitbull, mezcla salvable. El dueño había jurado que solo estaba asustado. Diego entró a la casa. El perro lo atacó, lo derribó. No fue una mordida, fue un desgarramiento. La mano de Meredith fue a su boca. 60 puntos en la pierna, continuó Javier. 40 en el brazo. Daño nervioso. Estuvo fuera del trabajo durante 8 meses. El doctor dijo que nunca tendría uso completo de esa mano otra vez. Les demostró que estaban equivocados, pero le costó todo lo que tenía. Javier, el perro. Javier dijo que solo estaba asustado, pero los perros asustados, los perros abusados, son los más peligrosos. Diego volvió al trabajo. Todos dijeron que era un héroe, pero nunca ha sido el mismo. Confía en reglas, no en instintos. Ve al lobo y no ve a un veterano. Ve al animal que casi le cuesta el brazo, su carrera. Ve a un monstruo. Javier se puso de pie y caminó hacia la ventana mirando las dos figuras bajo el sol de la tarde. Lo que está pasando ahí afuera, Meredith, no es un hombre contra un perro, es el trauma de Francisco contra el trauma de Diego, y yo estoy atrapado en el medio. Tiene 7 días. Afuera, Francisco lentamente sujetaba un bozal táctico negro desgastado al extremo de un poste largo y ligero. No intentó tocar al lobo, simplemente lo sostuvo a unos centímetros dentro de la puerta, dejando que el perro olfateara este nuevo objeto extraño antes de retirarlo. El reloj estaba corriendo. El refugio ahora operaba con 2 relojes, el real en la pared y el que Francisco llevaba en sus entrañas. 6 días restantes. No había ido a casa. El viaje de ida y vuelta de 90 minutos montaña arriba y abajo era un lujo de tiempo que ya no podía darse. Dormía en la cabina de su camioneta recostado contra el gastado asiento corrido, despertando cada pocas horas cuando la temperatura bajaba con los huesos doloridos. Lo primero que hacía cuando el sol tocaba los picos era tomar su banquillo. Estaba intensificando la terapia. Movió el banquillo más cerca. Estaba a 1,20 m de la puerta ahora, bien dentro del límite reconocido del perro. La reacción del lobo a esto fue eléctrica. El gruñido bajo era constante. No iba a relajarse. Caminaba en círculos apretados y frenéticos, pero no se lanzaba. La calma de Francisco era un escudo que la agresión del perro no podía penetrar. Luego vino el bozal. Francisco lo había traído el día 6, un bozal táctico, estilo canasta negro, del tipo usado en entrenamiento de perros de trabajo militar. Lo había sujetado a un simple poste de madera, no como un arma, sino como una extensión, una herramienta para desensibilización. Se sentó en su banquillo con su libro sin abrir en su regazo. Lentamente, en silencio, empujó el poste a través de la malla ciclónica con el bozal descansando en el concreto 15 centímetros dentro del patio. La reacción del lobo fue inmediata. Se abalanzó hacia la pared trasera con sus garras haciendo un sonido raspante en el piso. Un gemido agudo y aterrorizado escapó de su garganta. Miraba fijamente el bozal con todo su cuerpo temblando. Esta era la herramienta de su abusador. Este era el precursor del dolor. Francisco lo sostuvo allí. No dijo nada. Solo lo sostuvo inmóvil durante 1 hora. Era una batalla de voluntades, pero no de agresión. Era la paciencia de Francisco contra el trauma del perro. Para el mediodía, el miedo del lobo lo había agotado. Todavía estaba en la esquina, pero su cabeza estaba abajo. Miraba el bozal, luego miraba a Francisco.
Bozal, hombre, bozal, hombre. Su cerebro traumatizado estaba tratando de conectar los dos. El bozal era terror, pero el hombre era golosinas de hígado. El hombre era la voz baja y calmada. El hombre era el primer humano que no había tratado de lastimarlo. Este era el conflicto que Francisco tenía que ganar. Lentamente retiró el bozal hacia afuera. En el momento en que desapareció la tensión en el cuerpo del lobo, se alivió a la mitad. Luego Francisco hizo la segunda cosa más difícil. Puso su mano izquierda desnuda contra la puerta de malla ciclónica. Lobo lo observaba. Se acercó unos pasos. Olfateó el aire. Estaba lo suficientemente cerca para oler el cuero de la chaqueta de Francisco, el aroma del humo de pino de su ropa, el olor ligeramente salado de su piel. El perro se acercó arrastrándose. Estiró su cuello con su nariz negra temblando a solo unos centímetros del alambre. Estaba olfateando la mano. Francisco no se movió. No respiró. La lengua del lobo, rosada y tentativa, salió disparada y lamió el alambre donde descansaba la mano de Francisco. Luego, aterrorizado por su propia valentía, el perro se abalanzó de vuelta a la esquina. Francisco dejó escapar un aliento que no sabía que estaba conteniendo. Se quedó otras 2 horas con su mano en la puerta, una promesa silenciosa. El día terminó. 5 días restantes. El refugio se vació. Los voluntarios se fueron. Javier se fue a casa dándole a Francisco un saludo cansado mientras cerraba la puerta principal. Solo Meredith se quedó. Estaba en la clínica trabajando hasta tarde, poniéndose al día con el papeleo que se había acumulado durante el drama de la semana. El zumbido tranquilo de las luces fluorescentes del edificio era el único sonido puntuado por el ocasional ladrido triste del ala principal de adopción. Alrededor de las 9 hizo una olla fresca de café con sus movimientos pesados por la fatiga. Sirvió 2 tazas. Encontró a Francisco donde sabía que estaría. Todavía estaba en su banquillo, en el ala de cuarentena, con las luces del pasillo proyectando largas sombras sombrías. Tenía su chaqueta puesta, la vieja de cuero café cerrada contra el frío de la noche. No estaba leyendo, solo estaba sentado con su mano descansando en la puerta del patio de Lobo, y dentro, Lobo estaba dormido. No un sueño verdadero y profundo, sino el descanso exhausto e inquieto de un animal traumatizado. Estaba acostado a 60 centímetros de la puerta, con su nariz apuntando hacia la mano de Francisco. Meredith se acercó lentamente con sus zapatos de suela blanda, haciendo casi ningún sonido. «Está durmiendo», susurró con su voz llena de asombro. Franklin giró la cabeza con su rostro ensombrecido. «Solo descansando. Se despierta si me muevo». Ella le entregó una de las tazas. Él la tomó con sus dedos fríos, envolviéndose alrededor de la calidez. La sostuvo pareciendo absorber el calor en sus manos. «Debería irse a casa», dijo Meredith suavemente recostándose contra la pared opuesta. «Se ve exhausto». «Usted también», respondió Francisco con su voz un ronroneo bajo. Meredith dejó escapar una risa corta y amarga. «Sí, bueno, fue un día largo. Siempre es un día largo». Tomó un sorbo de su propio café. Tuve que sacrificar 3 perros esta tarde, no por agresión, solo por espacio. Demasiado viejos, demasiado enfermos, no adoptables. Estamos llenos. Siempre estamos llenos. Miró hacia abajo en su taza. A veces me pregunto qué estamos haciendo aquí. Salvamos uno y entran 5 más. Escribo reportes, pongo inyecciones, limpio jaulas y luego los sostengo cuando se van. A veces se siente inútil, como tratar de vaciar el océano con una cucharita. Su voz estaba espesa con un cansancio que iba más allá de la fatiga física. Era un agotamiento que Francisco reconocía. Era el agotamiento del corazón. Francisco la miró.
Vio sus ojos sinceros y cansados, la mancha tenue de suciedad en su mejilla. Era joven y estaba cargando un peso que era demasiado pesado para ella. Miró al lobo durmiendo inquietamente junto a la puerta. Miró su propia mano, la que el perro casi había confiado. «No está sola», dijo. Las palabras lo sorprendieron. Meredith levantó la vista. «¿En ese sentimiento?», aclaró con su mirada desviándose a un punto en el piso de concreto. «La inutilidad». Estuvo callado durante mucho tiempo bebiendo el café caliente. El único sonido era el zumbido de las luces. «Tuve un compañero», dijo Francisco con su voz tan baja que Meredith tuvo que inclinarse. «Max. No era como otros perros. Era más inteligente, era mejor». Sonrió, un giro tenue y triste de los labios bajo la barba. Podía rastrear un objetivo a través de 3 kilómetros de desierto duro en una tormenta de arena. Amaba el trabajo. Me amaba a mí. Y yo lo amé más que a la mayoría de las personas, creo. Los ojos de Meredith se suavizaron. Era su perro canino en la guerra. «Era mi perro canino», asintió Francisco. «Era mi mejor amigo. Me salvó la vida más de una vez. Le debía todo». El silencio se extendió de nuevo. La mano de Francisco, la que no sostenía la taza, se cerró en un puño. La miró fijamente como si viera algo en sus nudillos. Cuando sucedió, los reportes dijeron que era inevitable. Un artefacto explosivo improvisado, solo mala suerte, el tipo de cosa que pasa allá. Tomó un aliento tembloroso. «Pero ellos no saben», susurró. «No estaban allí. No estaban en mi cabeza». Levantó la vista y por primera vez Meredith vio el dolor crudo de 15 años que mantenía oculto. Sus ojos estaban brillantes, las líneas duras de su rostro rotas por una vulnerabilidad que era terrible de ver. «Era evitable», dijo con su voz quebrándose. «Estaba cansado, todos lo estábamos. Estábamos empujando 20 horas seguidas. El calor era de más de 50 grados. Max alertó. Me dio la señal, una sutil, pero yo sabía. Me dijo que algo estaba mal. Miró hacia abajo apretando los ojos, pero vacilé. Una parte de mí pensó, tal vez solo tiene calor. Tal vez está cansado. Dudé de él, dudé de Max». «Francisco», susurró Meredith con su corazón rompiéndose. «Debería haberme retirado, debería haber llamado al escuadrón de desactivación de explosivos, pero no lo hice». Su voz estaba ahogada. «Le di un comando malo, le dije que revisara, lo envié hacia adelante solo unos metros más, lo envié a su muerte». Abrió los ojos con la culpa de 15 años derramándose. «Hice que lo mataran, Meredith. Di un comando malo y hice que mataran a mi compañero. Esa es la verdad. Yo soy quien está roto, no este perro. Yo». Se apartó de ella con los hombros caídos, mientras miraba fijamente dentro de la jaula al perro dormido. Un veterano definido no por su servicio, sino por el terrible error que nunca podría superar corriendo. Meredith se sentó con él en el pasillo frío y silencioso durante mucho tiempo. El peso de su confesión colgaba en el aire, un espectro de 15 años dado nueva vida. No ofreció palabras vacías. No dijo, «No fue tu culpa». Ella, mejor que nadie, entendía la carga aplastante de responsabilidad, los qué hubiera pasado que atormentaban una vida dedicada a los animales. Finalmente se puso de pie tomando su taza vacía. «Francisco», dijo suavemente, «ya no es ese hombre, y es el único que puede salvar a este perro. No deje que su pasado lo mate a él también». Lo dejó solo con el pastor durmiente. Sus palabras pretendían ser consuelo, pero se sentían como un juicio. «No dejes que tu pasado lo mate a él también». Miraba fijamente al lobo. El reloj de 7 días estaba corriendo, 4 días restantes. Estaba tratando de construir confianza con un animal traumatizado, un veterano.
Pero ¿sobre qué la estaba construyendo? Una mentira. Estaba proyectando su propio fracaso en Lobo, viendo el fantasma de Max en cada parpadeo de las orejas del perro. No estaba salvando a Lobo, estaba tratando de salvarse a sí mismo. Se dio cuenta con un temor frío y nauseabundo que no podía hacerlo. No podía enseñarle a Lobo a confiar en el mundo cuando ni siquiera podía confiar en su propia memoria. La confesión a Meredith no lo había liberado, solo le había mostrado la profundidad de su prisión. Necesitaba saber, no sabía qué necesitaba. Confirmación, absolución. Tenía que enfrentar la verdad real, no solo la historia que se había contado a sí mismo durante 15 años. Se puso de pie con sus articulaciones protestando por el frío. La cabeza de Lobo se levantó instantáneamente con un gruñido bajo retumbando en su pecho. «Tranquilo», murmuró Francisco con su voz espesa. «Tranquilo, volveré». Salió del ala de cuarentena, pasando el escritorio de recepción vacío, y entrando en la noche fría y aguda de Nuevo León. La luna era una astilla, las estrellas brillantes en el cielo negro. Condujo. No fue a su camioneta para dormir. Arrancó el motor con el sonido fuerte en el estacionamiento silencioso y se incorporó a la carretera. Condujo más allá de la tienda de forraje, más allá de la plaza del pueblo dormida. Condujo al único lugar en el pueblo que estaba abierto toda la noche, la gasolinera de 24 horas en el cruce de la carretera interestatal. Era una isla de luz fluorescente áspera. Se estacionó junto a la bomba de aire, lejos del edificio principal. Caminó más allá de las filas de bocadillos y refrescos, hacia la parte trasera, donde un viejo teléfono público golpeado colgaba en la pared. No había hecho una llamada desde uno de estos no podía recordar. Sacó su cartera del bolsillo trasero. Era vieja, el cuero agrietado. Metido detrás de un pliegue de tela había un pedazo diminuto de papel doblado y descolorido. No lo había mirado desde 2005. Tenía un nombre y un número: Jaime. Sus dedos estaban rígidos, torpes por el frío y un miedo repentino paralizante. Buscó una moneda, la escuchó caer y repiquetear en el piso. La dejó. Sacó otra con su mano temblando. Insertó la moneda, levantó el auricular pesado y frío y marcó los números. El sonido de la llamada conectando era antinaturalmente fuerte. Un clic mecánico, una pausa y luego un timbre largo y distante. Una vez, 2 veces. En el tercer timbre, una voz contestó espesa y áspera por el sueño. ¿Sí? ¿Quién es? La garganta de Francisco estaba seca. Apoyó su frente contra el metal frío de la cabina del teléfono. Jaime, soy Francisco Hayes. El silencio al otro lado era absoluto. Se extendió por 5 segundos, luego 10. Francisco podía escuchar el tenue zumbido eléctrico de la línea abierta. Podía escuchar el zumbido de los congeladores de la gasolinera detrás de él. Cuando Jaime habló de nuevo, su voz era completamente diferente. No estaba dormida, era fría, aguda y completamente despierta. Francisco. El nombre era una acusación. Después de 15 años, estás vivo. ¿Por qué me estás llamando? Jaime, yo solo necesitaba. ¿Necesitabas qué? La ira contenida durante una década y media explotó a través del auricular. Desapareciste, hombre. Simplemente te fuiste, sin funeral, sin velorio, ni una palabra. Pensamos que estabas muerto. Pensamos, no sabíamos qué pensar. ¿Por qué me llamas ahora a las 3 de la mañana? Francisco merecía esto. Tomó un aliento estabilizador. Tienes razón, lo siento, Jaime. Yo no estaba, no pude. ¿No pudiste qué? ¿Y qué hay del resto de nosotros, Frank? ¿Qué hay de los muchachos que tuvieron que cargar su caja? ¿Qué hay de mí? Estoy llamando por Max, forzó las palabras Francisco, con su voz un ronroneo ronco bajo.
Otra pausa. La ira en la voz de Jaime se quebró reemplazada por un dolor súbito y cansado. Max, ¿qué hay con él? Necesito decirlo, dijo Francisco apretando los ojos. Necesito que sepas que fue mi culpa, Jaime. Yo vacilé. Lo envié. Di un comando malo. Hice que lo mataran. Se preparó para la confirmación, para que Jaime finalmente estuviera de acuerdo, para dar voz a la culpa que había sido su única compañera durante 15 años. En cambio, hubo un sonido ahogante extraño. No era acuerdo, era incredulidad. ¿Qué? ¿De qué estás hablando?, dijo Jaime. ¿Comando malo? Vacilé, repitió Francisco con su voz quebrándose. Debería haberme retirado. Estaba cansado. Lo envié hacia adelante. Lo maté. ¿Eso es lo que te has estado diciendo? La voz de Jaime se elevaba aguda con una nueva energía frenética. Durante 15 años. ¿Eso es por qué desapareciste? ¿Crees que fue tu culpa? Es la verdad, susurró Francisco. No. La palabra era un grito, una negación de toda la realidad de Francisco. No, eso no es lo que pasó. ¿Estás loco? ¿Crees que fue tu culpa? Francisco se apoyó contra el metal frío con el mundo inclinándose. ¿Qué? Vi la explosión. ¿Viste nada? Jaime casi sollozaba ahora, un sonido crudo y doloroso. Estabas cansado. Todos estábamos cansados. Pero Max era perfecto. Alertó. Llamaste. Tenías razón. Pero el artefacto explosivo no estaba donde alertó. Era un señuelo, Frank. Una trampa para el equipo de desactivación. Francisco apoyó su cabeza contra el metal frío con el mundo inclinándose. ¿Qué? Era un explosivo secundario, dijo Jaime con su voz espesa y húmeda. Una placa de presión dirigida a nosotros. Max alertó sobre el primero, el señuelo, pero luego él olfateó el segundo. Sabía que era para nosotros. No. Sí, no se movió hacia adelante por tu comando, Frank. Se movió porque yo lo hice. La voz de Jaime se quebró. Me salí de la línea. Me estaba moviendo hacia el señuelo y Max, él se lanzó. Me golpeó, me sacó de la placa. Él se llevó toda la explosión él mismo. El auricular estaba temblando en la mano de Francisco. Murió salvándome, lloró Jaime. No a ti, a mí. Yo fui quien cometió el error. La gasolinera, el teléfono, la noche fría, todo se disolvió. Francisco fue golpeado por una verdad tan profunda que casi dobló sus rodillas. 15 años. 15 años de exilio autoimpuesto, de silencio, de huir de un fracaso que nunca fue suyo. Su culpa no estaba equivocada, solo estaba mal ubicada. No era culpable de un comando malo, era culpable de desaparecer. Era culpable de dejar a Jaime, su compañero de equipo, para cargar esta historia, la historia verdadera, solo durante 15 años. Jaime, dijo Francisco con su voz hueca e irreconocible. No sabía. Lo siento mucho. Sí, dijo Jaime con su voz cruda y agotada. Eso es porque huiste, Frank, y nos dejaste al resto lidiar con ello. Lidiar con él siendo un héroe completamente solos. La línea estaba en silencio. Francisco podía escuchar a Jaime tomar un aliento largo y estremecedor. Me alegra que no estés muerto, hombre, dijo Jaime finalmente. De verdad, pero tengo que irme. Un clic suave y la línea quedó muerta. Francisco se quedó parado en la luz áspera y zumbante de la gasolinera con el auricular muerto en su mano. No había sido liberado. Solo le habían entregado un conjunto diferente y más pesado de cadenas. No era un fracaso, era un cobarde. Lentamente colgó el teléfono. Miró sus manos. Había estado tratando de salvar a Lobo de un fantasma, de un error que nunca había sucedido. Se dio la vuelta y salió al frío y oscuro. Subió a su camioneta. Tenía que regresar, no para salvar a Lobo de su pasado, sino para salvarlos a ambos del presente. El viaje de regreso desde la gasolinera era borroso.
La oscura carretera se desenrollaba frente a sus faros, pero Francisco estaba viendo un camino bañado por el sol en Kandahar. No estaba sin carga, estaba reorganizado. La culpa aplastante y sofocante del fracaso, la que lo había definido durante 15 años, la que había sido su única compañera en la montaña, se había ido. No había dado un comando malo, no había vacilado. En su lugar había un dolor diferente y más agudo, el dolor de la cobardía. Max no solo había muerto, se había sacrificado, había muerto como un héroe salvando a Jaime, salvando al equipo. Y Francisco no se había quedado para honrarlo, no había permanecido al lado de sus compañeros de equipo. Había tomado su dolor, lo había envuelto en una mentira y había desaparecido. Había abandonado a Jaime para cargar la verdad de ese día solo. Había dejado que el legado de Max se pudriera definido por un error que ni siquiera había sucedido. Aferró el volante con los nudillos blancos. Entendía ahora, no estaba solo tratando de salvar a un perro traumatizado de una fecha límite de 7 días. Estaba tratando de expiar por abandonar a un héroe. Llegó al refugio cuando la primera luz tenue del amanecer pintaba el cielo del este de púrpura. El estacionamiento estaba vacío. Le quedaban 3 días. Caminó con un propósito nuevo y pesado hacia el ala de cuarentena. Escuchó al lobo moverse antes de verlo, un gruñido de advertencia bajo, el sonido de un animal preparándose para el estrés inevitable del día. Francisco se detuvo en el gancho de las llaves junto a la puerta. Javier le había dado una llave después de la orden de 7 días. La descolgó, no recogió su banquillo, no recogió su libro, caminó hacia la puerta del patio del lobo. El perro se puso de pie instantáneamente alerta. Cuando Francisco no se detuvo, no se sentó, el gruñido del lobo se intensificó. Se lanzó a la puerta golpeándola con sus patas delanteras, un sonido metálico y traqueteante de advertencia. «Quédate atrás». Francisco lo ignoró, puso la llave en el pesado candado. El sonido del candado, haciendo clic al abrirse, era antinaturalmente fuerte en el pasillo de concreto. Lobo explotó. Se lanzó contra la puerta ladrando, un sonido profundo, frenético y aterrador. Estaba chasqueando con sus dientes, golpeando contra la malla ciclónica, sus ojos blancos por el pánico. «Te mataré si entras aquí». Francisco tomó un aliento profundo. No olía el cloro del refugio, olía el polvo de Afganistán. Ya no tenía miedo de su pasado, solo estaba cansado de huir de él. Deslizó el cerrojo, abrió la puerta lo suficiente para deslizarse dentro y la cerró con seguro detrás de él. El clic del cerrojo fue como un disparo. Lobo gritó. No era un ladrido, era un sonido agudo, aterrorizado y desesperado mientras se abalanzaba hacia atrás, chocando contra la pared de concreto del fondo. Estaba acorralado, estaba atrapado. Gruñía con sus labios retraídos, su cuerpo temblando tan fuerte que Francisco podía verlo desde 3 metros de distancia. Francisco no se movió. Solo se quedó parado con su espalda contra la puerta, dándole al perro todo el patio. No se hizo pequeño. No apartó la mirada. Solo se quedó parado. Un hombre que finalmente había dejado de correr. Los gruñidos frenéticos del perro llenaban el aire, pero a través del pánico Lobo estaba viendo a este hombre por primera vez. Este no era el hombre que se sentaba en el banquillo. Ese hombre estaba tenso, enrollado, atormentado por algo que Lobo podía oler: culpa, miedo, vacilación. Ese hombre era una amenaza porque era impredecible. Este hombre era diferente, era pesado, era triste, pero el miedo se había ido. La energía inquieta y culpable se había ido. Este hombre era sólido, era un ancla. Y Lobo, en su océano de terror, no tenía idea de qué hacer con él. Los gruñidos vacilaron, se convirtieron en un gruñido bajo y confuso.
Las orejas del perro todavía estaban pegadas, pero su cabeza estaba alta, observando, procesando. Francisco, moviéndose lentamente, se bajó. No se agachó como un manejador listo para saltar. Se hundió sobre sus rodillas, una posición de total vulnerabilidad. Apoyó sus manos sobre sus muslos. Miró al perro, y Lobo lo miró de vuelta. «Era un héroe», susurró Francisco con su voz áspera. La cabeza del Lobo se inclinó. Los gruñidos se detuvieron reemplazados por un gemido ansioso y agudo. «Su nombre era Max», dijo Francisco con las palabras para sí mismo, no para el perro. «No era un fracaso, era un héroe. Y yo lo dejé. Huí». No estaba confesando al Lobo, estaba confesando frente a él, estaba poniendo su alma rota y reorganizada al desnudo sobre el concreto frío. Era un manejador sin trucos de manejador restantes. Era solo un hombre finalmente diciendo la verdad. Lobo pareció desinflarse completamente. El terror que lo había mantenido rígido estaba siendo recibido por una calma profunda y exhausta. El hombre no era una amenaza. El hombre estaba roto como él. El perro dio un paso vacilante, luego otro. Se movió lentamente con su vientre bajo, sus patas silenciosas sobre el concreto. Se detuvo justo fuera del alcance de Francisco, con su nariz negra temblando, olfateando el aire, leyendo la historia sobre él. Olía la sal de lágrimas derramadas, la adrenalina de una verdad de 15 años. Francisco no se movió, no ofreció una mano, solo esperó. Lobo dio el último paso. Estiró su largo cuello gris hacia adelante y luego, en un gesto de profunda confianza no expresada, presionó su cabeza fuerte contra el pecho de Francisco. No empujó, no lamió. Solo presionó como tratando de sostener a Francisco o tal vez de sostenerse a sí mismo. Estaba anclándose a la única cosa sólida en su mundo. El aliento de Francisco se atascó. Cerró los ojos lentamente. Levantó sus manos. No acarició al perro. Acunó la cabeza ancha del pastor con sus dedos hundiéndose en el pelaje áspero y grueso, y lo sostuvo. Por primera vez desde 2005, Francisco Hayes lloró. Lloró por el sacrificio de Max. Lloró por la soledad de Jaime. Lloró por los 15 años que había perdido por una mentira. Sostuvo al perro traumatizado y temblante, y el perro lo sostuvo de vuelta. Y en el pasillo frío y silencio del refugio del condado, dos veteranos, dos soldados rotos, comenzaron a sanar. Se quedaron así durante mucho tiempo, un monumento silencioso de cicatrices compartidas. Esa noche todo cambió. El día había sido un triunfo. Para la tarde, Francisco había con una lentitud dolorosa introducido el bozal. Lobo lo odiaba. Había retrocedido, pero lo había permitido. Lo había asociado con la presencia tranquila de Francisco. Para las 4 incluso había dado unos pasos con Correa dentro del patio. Meredith había observado llorando silenciosamente. «Lo tenemos, Francisco», dijo con su voz brillante de esperanza. «Podemos filmarlo mañana. Venceremos la fecha límite». Francisco había sentido algo que no había sentido en una década y media, un destello de paz. Decidió conducir a casa a su cabaña para una verdadera noche de sueño, la primera en una semana. Estaría de vuelta al amanecer. El camino montaña arriba era extraño. El aire era pesado, espeso y de un color amarillo verdoso opresivo. No había viento. Era el tipo de quietud profunda y antinatural que viene antes de una ruptura violenta. Estaba en su cabaña calentando una lata de sopa cuando el cielo se abrió. No fue un trueno suave, fue un crack agudo y concusivo que sacudió las ventanas de la cabaña en sus marcos. Sonaba exactamente como fuego de artillería entrante. Francisco dejó caer la cuchara de metal, repiqueteó fuerte en el piso, no se inmutó, desapareció.
Estaba instantáneamente en el piso con su espalda contra la pared, su cabeza cubierta, su cuerpo preparado para la onda expansiva. Entrante. No estaba en Nuevo León. Estaba en Kandahar con el aire sabiendo a polvo y ozono. A kilómetros de distancia en el refugio el mismo sonido. Las paredes de concreto del ala de cuarentena construidas como un búnker amplificaban el sonido haciéndolo eco. Lobo había estado dormido. El sonido lo golpeó y estuvo instantáneamente despierto. No estaba en una jaula. Estaba en una zona de guerra. Se puso de pie de un salto gritando. Era un sonido agudo, delgado y terrible, el sonido de un animal en puro pánico ciego. Otro crack agudo de trueno, este aún más fuerte, sacudió el edificio. Lobo se lanzó contra la puerta de su jaula. Era la misma puerta que había golpeado durante días, la cuya tranca ya estaba estresada y dañada. La golpeó una, 2 veces, un misil de 40 kilos de puro terror. En el tercer impacto el metal chirrió. La tranca que solo había sido temporalmente asegurada por Javier después de la ruptura inicial, finalmente cedió. La puerta estalló abierta. Lobo estaba fuera. No pausó, no miró. Era una raya gris y blanca, impulsada por un gatillo de estrés postraumático tan profundo que ya no era un perro, sino un nervio. Corrió por el pasillo oscuro más allá del escritorio de recepción vacío y golpeó la puerta frontal. Estaba cerrada con llave. Giró, corrió hacia la clínica y encontró una puerta para gatos, una grande para pasar suministros. Arañó su camino a través cayendo hacia la noche. Corrió hacia el caos completo y furioso de la tormenta. La lluvia era una pared sólida de agua. El trueno era una explosión constante y rodante. No estaba corriendo hacia ningún lugar. Estaba huyendo de la guerra. El amanecer después de la tormenta fue antinaturalmente claro, el cielo lavado a un azul pálido limpio, pero el suelo era caos. El viento había desgarrado el valle, dejando un rastro de escombros, ramas destrozadas y botes de basura volcados. Diego llegó al refugio para su turno a las 7 de la mañana. Era su primer día de vuelta desde la licencia obligatoria por su lesión, y había venido preparado. Su mano estaba en un vendaje nuevo más ligero. Llevaba el aviso oficial de 7 días ahora con solo 2 días restantes. Estaba listo para finalizar esto. Vio el daño al ala de cuarentena antes de siquiera salir de su camioneta. La puerta de la jaula de lobo no estaba solo sin trabar, estaba colgando torcida sobre una bisagra con el metal doblado hacia afuera. El piso de concreto del patio estaba resbaladizo con huellas de patas embarradas. El aliento de Diego se atascó. No sintió ira primero, sintió un temor frío y punzante que comenzó en la base de su cuello. Su viejo trauma, la memoria del desgarramiento de hace 5 años, resplandeció instantáneamente. Ese perro también había estado tranquilo, manejable, hasta que no lo fue. «No», susurró. Siguió las huellas de patas con su mano buena descansando sobre la linterna táctica en su cinturón. Las huellas llevaban por el pasillo a la clínica. Vio la puerta para gatos. Estaba rota con pedazos de plástico esparcidos en el piso. Estaba afuera. El monstruo, la responsabilidad, la bomba de tiempo de la que había advertido a todos, estaba suelta en la comunidad. Estaba suelto cerca de la escuela, cerca del ganado. Se apresuró de vuelta a su camioneta, con su corazón martillando contra sus costillas. No llamó a Javier, no llamó a Meredith, llamó por su radio del condado. «Despacho, aquí Diego 14. Tengo un incidente de emergencia 1031. Usó el código para una emergencia relacionada con animales. Pastor agresivo nivel 4. Perro de trabajo militar escapado del refugio del condado de Taos. Está suelto, es peligroso y una amenaza de alto riesgo para el público. Estoy iniciando protocolos de contención». Hizo una pausa con su voz temblando.
Y voy armado. No esperó respuesta. Arrancó su camioneta y se dirigió a las colinas. Sabía, justo como Francisco sabía, hacia dónde un animal asustado correría. El teléfono en la cabaña de Francisco era una violación. Era una línea fija vieja y su timbre mecánico agudo era un sonido que no había escuchado en meses. Acababa de despertar rígido y adolorido, la adrenalina de su flashback inducido por la tormenta dejando un sabor amargo en su boca. Levantó el auricular con su voz un gruñido áspero. «Sí». Francisco, la voz de Meredith era aguda, frenética y quebrándose. «Se fue, se fue». Francisco estuvo instantáneamente despierto. «Meredith, cálmate». «¿Quién se fue? ¿Lobo, la tormenta? Oh, Francisco, la tormenta de anoche, el trueno debe haberlo aterrorizado». Rompió la puerta de la jaula. Se fue. Francisco ya estaba poniéndose las botas. «¿Dónde está Javier?» «No sé, acabo de llegar». Pero la camioneta de Diego se fue y no está respondiendo su radio. Él está, Francisco, está cazándolo. Lo sé. Lo va a matar. Francisco cerró los ojos con la dura verdad de Jaime todavía fresca. Murió salvándome. Y ahora otro veterano estaba siendo cazado porque estaba asustado. «¿A dónde iría?», suplicó Meredith. «Arriba», dijo Francisco. Agarró su vieja chaqueta de cuero café. Irá alto, lejos del ruido. Buscará una posición defensiva. Sabía exactamente dónde. La vieja operación minera abandonada desde los años 70, un laberinto de rocas y cuevas. «Encuéntrame en la base del sendero de la mina Sonora Antigua». No colgó. Solo dejó caer el auricular sobre su soporte y salió por la puerta. Condujo su camioneta montaña abajo con una velocidad controlada que era casi imprudente. No era solo un hombre en un rescate, era un manejador canino en una misión. Los vio en el comienzo del sendero, 2 camionetas blancas del condado, estacionadas en ángulos extraños, y el sedán pequeño de Meredith estacionado abruptamente, como si ella hubiera pisado los frenos de golpe y saltado. Diego estaba allí, y no estaba solo. Tenía 2 oficiales más jóvenes con él, ambos luciendo nerviosos. Diego no estaba nervioso, estaba rígido con su propio miedo que se había manifestado como una certeza fría y terrible. Tenía un rifle emitido por el condado sin enfundar, sosteniéndolo en una posición baja lista. Meredith estaba parada frente a él con sus brazos extendidos con lágrimas corriendo por su rostro. «Diego, no puedes. No tienes autoridad. Javier no ha firmado esto. No necesito su firma», dijo Diego con su voz plana. «Esto es una amenaza pública activa. Esa cosa me desgarró y ahora está suelta. Tengo toda la autoridad. Ahora quítate del camino, Meredith. Esto no es tu asunto. No es una cosa. Es un veterano. Está asustado». «Yo también estoy asustado», gritó Diego finalmente perdiendo su control. «Yo también. Y no voy a dejar que lo que me pasó le pase a algún niño caminando a la escuela. Ahora muévete». La empujó pasando con su hombro derribándola fuera de balance. Se apresuró a pasar, armó el rifle, el sonido metálico de la acción, un deslizamiento agudo y un clic. Era horriblemente final. «Bájalo, Diego». La voz de Francisco cortó el aire frío de la mañana. No era fuerte, pero tenía la autoridad de un hombre que había pasado su vida dando comandos que no podían ser cuestionados. Diego giró. Francisco bajó de su camioneta. Era una figura alta y delgada contra la luz brillante de la mañana. Vestía la vieja chaqueta de cuero café sin cerrar, dejando visible el cuello de su camisa a cuadros, roja y azul marino. Su rostro, enmarcado por la barba salpicada de gris, estaba tallado en piedra. Caminó lenta y deliberadamente hacia el grupo. Se detuvo a unos 5 metros de Diego. «Dije», repitió Francisco con su voz peligrosamente tranquila, «baja el rifle».
Quédate fuera de esto, viejo, dijo Diego con sus nudillos blancos sobre el rifle. Tú eres quien lo agitó. Esto es por tu culpa. Lo estoy terminando. No es una amenaza, declaró Francisco. Es un soldado. Está atrapado. Está pidiendo ayuda. Esa no es ayuda que está pidiendo. Se burló Diego con su miedo haciéndolo cruel. Así es como suenan antes de arrancarte el brazo. Conozco ese sonido. Entonces deberías conocer el sonido de un hombre que está dando una orden legal. Una nueva voz retumbó. Un sedán oscuro, un viejo modelo interceptor de policía, había llegado bloqueando el sendero completamente. Javier salió. No era el director de refugio cansado y caído. Vestía una vieja chamarra oscura con las letras descoloridas de policía de Taos en el pecho. Se paró alto con su vieja autoridad de capitán de policía, radiando de él como una fuerza física. Caminó directamente entre Francisco y Diego. Miró a Diego con su mirada plana y dura como hierro. «Diego, sé lo que estás pensando», dijo Javier con su voz un comando. «Sé lo que estás recordando, pero este no es ese día y este no es ese perro. Estás emocionalmente comprometido. Dame el rifle. Javier, tengo la autoridad». «No la tienes», chasqueó Javier, y los otros dos oficiales dieron un paso atrás. «Tienes una recomendación. Yo soy el director de esta instalación. Ese perro es propiedad del refugio y está bajo mi jurisdicción hasta que expire esa fecha límite de 24 horas o hasta que yo firme el papel. Y no lo he firmado», señaló el pecho de Diego. «Estás cazando mi propiedad. Estás amenazando a un civil», hizo un gesto hacia Francisco, «y te estás retirando. Esa es una orden directa». El enfrentamiento era absoluto. El rostro de Diego estaba pálido, su respiración irregular. Estaba en guerra con su propio trauma y estaba perdiendo. Lentamente, con una mano temblorosa, bajó el rifle. Javier no se relajó. Dio la espalda a Diego, un gesto calculado de dominación, y enfrentó a Francisco. Miró la montaña, luego al hombre. «Tenías razón», dijo Javier con su voz más suave ahora. «Sobre todo, estaba tan ocupado manejando las reglas que olvidé manejar el problema», asintió a Francisco. «¿Sabes dónde está, no?» «Sé dónde estará escondido», dijo Francisco. «Ve a buscarlo», dijo Javier. Se volvió hacia Diego. «Estaremos aquí, aseguraremos el perímetro, pero nadie sube por ese sendero. Nadie». Miró su reloj. «La fecha límite es mañana al mediodía, pero te estoy dando 24 horas desde ahora mismo. Ve a buscar a tu soldado». Francisco miró a Meredith, que sollozaba con alivio. Miró a Javier, que le dio un asentimiento agudo y respetuoso. Miró a Diego, que estaba mirando al suelo, derrotado por su propio miedo. Francisco se apartó de todos ellos. Enfrentó la montaña, su montaña, y comenzó a escalar. Francisco dejó el ruido atrás, los gritos, las camionetas, el miedo de Diego y la responsabilidad cansada de Javier. Todo se desvaneció en el momento en que pisó el sendero. Este era su mundo. El aire del desierto alto estaba limpio, lavado por la tormenta. Se movía con un propósito que no había sentido en 15 años. Ya no era el recluso, era el manejador. Escaló con sus botas, encontrando apoyo en la roca húmeda y resbaladiza. Estaba en sus 50, pero se movía con la gracia económica de un hombre que entendía la montaña. No estaba solo caminando, estaba rastreando. Las señales eran fáciles de leer, demasiado fáciles. Las huellas en la tierra roja húmeda eran profundas y desorganizadas, mostrando los dedos de las patas extendidos de un animal corriendo en pánico ciego. Vio donde el lobo había resbalado, las marcas de arañazos en el lodo, las astillas de una rama que había roto. Esto no era una huida, era una retirada. Francisco sabía exactamente a dónde llevaba el sendero. Él también había buscado espacios defendibles.
La mina sonora no había estado operativa desde los años 70. Era una cicatriz en la ladera de la montaña, un laberinto peligroso de equipo abandonado, pizarra suelta y agujeros oscuros y tentadores. Era la fortaleza perfecta para un soldado aterrorizado y herido. Era una trinchera. Coronó el último peñasco con su respiración estable, sus ojos escaneando. El área estaba en silencio. El único sonido era el viento moviéndose entre los pinos piñoneros. «Lobo», llamó. Su voz no era un comando. Era un murmullo bajo y calmado, apenas más fuerte que el viento. «Soy yo. Estoy aquí». Fue recibido con silencio. Sabía que el perro estaba aquí. El pánico probablemente lo había agotado. Se movió hacia el área principal de procesamiento, una extensión plana de roca salpicada de metal oxidado. «Soldado tranquilo», dijo hablando al aire. «Solo estamos hablando». Luego lo escuchó. No era un ladrido. Era un gruñido bajo y traqueteante tan profundo que sonaba como un motor en marcha mínima. Era desesperado y venía desde abajo. Francisco siguió el sonido. Se detuvo al borde de una fisura profunda y estrecha en la roca. Era una entrada de mina colapsada, una cicatriz vertical oscura de unos 2,5 metros de ancho y 6 de profundidad. Miró hacia abajo. Un par de ojos ámbar salvajes de terror lo miraban de vuelta desde las sombras. Lobo. Estaba atrapado en el fondo. Debió haber estado corriendo en la oscuridad, aterrado por la tormenta, y cayó dentro. Estaba tratando de ponerse de pie, pero su pata trasera derecha estaba extendida en un ángulo antinatural, sostenida firmemente por una maraña de varillas de refuerzo viejas y roca suelta. Estaba atrapado. Cuando vio a Francisco mirando hacia abajo, Lobo se lanzó tanto como pudo. Chasqueó hacia el aire con sus dientes golpeando, su cuerpo temblando con un gruñido furioso y aterrorizado. Estaba acorralado, herido y preparado para pelear hasta la muerte. El corazón de Francisco dolía. No veía un monstruo, veía el final del camino de un soldado. Se desabrochó su vieja chaqueta de cuero café, dejando visible los cuadros de su camisa. Necesitaba bajar allí, pero bajar por donde Lobo había ido. Una caída vertical recta era imposible. Bordeó el borde del barranco con sus ojos buscando. A 6 metros más abajo la roca se inclinaba. Era un tobogán empinado y traicionero de pizarra suelta y grava, pero conducía a un saliente estrecho a unos 1,5 metros sobre donde Lobo estaba atrapado. Era la única manera. Francisco se sentó en el borde, hundió sus talones y comenzó a deslizarse. El sonido de la roca, un raspado fuerte y abrasivo, envió a Lobo a otro ataque de pánico. Francisco se deslizó más rápido de lo que pretendía con la grava, desgarrando las palmas de sus manos y el cuero duro de su chaqueta. Golpeó el saliente fuerte, sacándole el aire. Hizo una mueca con sus manos ardiendo. Lobo se volvió frenético, chasqueando hacia la pared de roca.